¿Pensaron en algún momento qué cantidad de contratos se celebran a diario? Y, y si tienen conciencia de eso, ¿cuántos se hacen en papel? Tenemos que desvincular la idea del contrato de la idea del documento en papel. Hay contratos en papel, obviamente, pero no son la mayoría. La mayor parte de los contratos se celebran o verbalmente o por un mero intercambio. Piensen ustedes cuando van a un kiosco, cuando van a un bar, cuando van a una tintorería. En general, el intercambio de documentación es casi a los efectos fiscales, la factura, el ticket de pago, etcétera, pero no hay una contratación previa. Las condiciones están dadas, se dan en base a costumbres, a usos y costumbres, que son los propios que regulan este tipo de actividades. En general, nosotros vamos a tener contratos que son negociados individualmente de una persona a la otra y también vamos a tener contratos donde no hay negociación. Cuando uno va a contratar con una empresa de telefonía celular, uno no puede discutir mucho, que digamos. Las pautas están dadas. Estos contratos, donde uno va a satisfacer una necesidad personal de su grupo familiar o social, adquiriendo un bien o un producto que no vuelve al mercado reconvertido, lo que fuere, sino que queda en ese grupo, en esa persona o en ese grupo familiar o social, los vamos a llamar contratos de consumo. Si el bien adquirido es un bien que se compra para ser revendido o transformado y volver al mercado de alguna forma, no va a ser un contrato de consumo. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer una diferenciación, que es la de los contratos de consumo de las que no lo son, porque en materia de contratos de consumo rige todo un sistema de protección propio de los contratos de consumo. Tiene raigambre en el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, a partir de eso nosotros tenemos esas normas protectorias a las que hicimos referencia en material que han tenido a disposición en la clase anterior. Ahora, vamos primero a analizar el contrato negociado, el contrato entre dos particulares básicamente negociado. Ahí va la definición del artículo 957 del Código. Vean el artículo 957, acá tengo mi código, dice: contrato es el acto jurídico mediante el cual, primer dato, acto jurídico, o sea, la regulación del contrato remite a la regulación del acto jurídico en general. Esto simplifica mucho todo porque esto determina que no se va a reiterar en la parte de contratos una regulación específica, sino que se remite a la regulación del acto jurídico en general. Entonces el acto jurídico, primer dato, mediante el cual dos o más partes, el contrato siempre requiere dos o más partes. Vamos a ver después que en la clasificación de los contratos hay contratos que son unilaterales, pero son unilaterales en cuanto a las prestaciones internas, pero siempre son celebrados por lo menos por dos partes. Entonces habrá contrato cuando dos o más partes. Partes es un concepto técnico. Cada parte puede estar integrada por una multiplicidad de personas. La parte vendedora puede ser un matrimonio que tiene los bienes en común o dos amigos que son los titulares de un bien o de algo y lo venden, y la parte compradora ser uno o ser varios o ser una persona humana y una sociedad y cada uno compra un porcentaje. Son diversas personas que integran la misma parte compradora y parte vendedora. Por eso el concepto de parte es un concepto técnico. El código anterior hablaba de personas. Este concepto, esta parte del código mejora este concepto desde el punto de vista técnico, esta definición, y nos dice que son dos o más partes que manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Como ven, son los mismos elementos que tomamos en consideración para el acto jurídico. Crear, modificar, transferir o extinguir. Y relaciones jurídicas patrimoniales, me dice, porque son, como les mencionaba, las que vamos a tener en consideración para esto. Lo del derecho de familia, prevalece lo del derecho de familia, aunque haya un contenido patrimonial, entonces no lo vamos a considerar contratos a los acuerdos propios del derecho de familia, etc. Entonces, este va a ser el objeto de estudio en la materia, este tipo de acuerdos, este tipo de vínculos. Ahora, nosotros tenemos definido también en el 958 libertad de contratación. Este es un principio que emana del artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces hay libertad de contratación. Esta libertad de contratación
permite que las partes negociando entre sí le den la conformación que consideren pertinente al contrato, la regulación que consideren pertinente, en tanto no violen normas de orden en las que está interesado el orden público, normas indisponibles. Son normas indisponibles, por ejemplo, las que regulan la capacidad de las personas. Yo no podría en un contrato con alguien decir a los efectos de este contrato, vos que sos menor de edad vas a ser considerado mayor de edad, porque eso carece de todo valor legal. Entonces, esas normas indisponibles y también que no se afecten los derechos de terceros, no se establezca una regulación que sea violatoria de los derechos del tercero, la moral, las buenas costumbres, que son conceptos de textura abierta que tiene el código, que cambian según los tiempos, porque obviamente lo que afecta a la moral o el orden público, las buenas costumbres en un momento de la historia no es lo mismo que lo hará 10 años después. Entonces, aunque no cambie el concepto, el texto normativo, sí va a cambiar el sentido que le va a dar el intérprete a cómo definimos esos conceptos. El 959 establece que lo que establezcan las partes tiene efecto vinculante. Entonces, esto le permite requerir a quien se ve afectado por el incumplimiento del otro el auxilio del Estado, de los órganos jurisdiccionales del Estado, para que le hagan al otro cumplir. Entonces, en caso de incumplimiento, uno puede demandar al otro por incumplimiento de contrato y pedirle que cumpla la parte que le corresponde. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Los jueces pueden regular, pueden meterse más o menos en los contratos, no, para custodiar las órdenes de orden público, las normas de orden público, las normas indisponibles. Pero en general tienen que respetar la regulación de las partes en tanto no sea lesivo de estas normas indisponibles y no afecte a los derechos de terceros. Y después el 961 define el principio de buena fe. El principio de buena fe es vertebral para todo el derecho civil. En muchos casos nosotros presumimos la buena fe, como en penal se presume la inocencia, se presume la buena fe, pero puede haber elementos o indicios que indiquen que hay que apartarse de esta presunción. Y es lo que debe guiar, la buena fe, lealtad es lo que debe guiar el vínculo entre las partes en una negociación en cuanto a la ejecución de un contrato y al cumplimiento de ese contrato. Y el 965 establece que las normas en general que se vayan a establecer para la regulación de los contratos son normas que hacen al derecho de propiedad de las partes. No obstante, como lo vimos en el primer encuentro, la complejidad que tiene el análisis de esto requiere que nosotros, por vía de lo dispuesto en el artículo 1 y 2, y además por vía de lo que establece la Constitución Nacional, integremos a la interpretación de las normas, tanto de las normas legales como de las normas contractuales, lo que puede tener que ver con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Todo tipo de tratado de derechos humanos, porque el artículo 1 no hace salvedad de solo los que son tratados de derechos humanos de naturaleza constitucional, de rango constitucional. Entonces, acá tenemos, nosotros usamos los contratos como mecanismos de construcción del entramado, de la dinámica social. Permite nuestro sistema legal que las personas celebren contratos, que los inventen, que los creen. Hay contratos que tenemos hoy día que hace 200 años eran impensables, que no los pudo haber previsto Belezarfi cuando hizo el Código Civil, y nosotros los tenemos hoy como regulación, que nos llevan a permitir el desarrollo de otras actividades. Hay contratos que son soporte de otras actividades, por ejemplo el contrato de seguro, que permite que la gente asuma riesgos y desarrolle actividades. El riesgo es un gran motor de la contratación, porque la gente contrata o deja de contratar en función de su aversión al riesgo. A ver, por ejemplo, piensen ustedes en el bar de la facultad. El señor del bar de la facultad, ¿qué riesgo tiene? No tener los insumos de calidad y buena calidad bromatológica que tiene que darle a diario a los alumnos y profesores que concurren a la facultad, quienes van a la facultad. ¿Cómo morigera ese riesgo? Bueno, haciendo contratos con proveedores que le aseguren que todos los días le traen la mercadería y no tiene que salir a buscarla por los supermercados del barrio. Entonces, ese contrato de suministro es un contrato que a él le permite bajar, controlar, morigerar su riesgo y poder desarrollar
la actividad. Lo mismo cuando contratamos el alquiler de una vivienda. Nosotros nos permite programar, digo, por 2 años mínimo tengo asegurado la situación de vivienda en una forma estable. Cuando contratamos provisión de servicios de salud o educacionales o lo que fuere. Entonces nos permite bajar el riesgo a temperar. Pero también puede ser que en función del riesgo no contratemos. En un momento de mucha inestabilidad en la economía, con el dólar que se dispara, puede haber alguien que diga, no, yo no contrato porque por temor al riesgo. Porque prefiero esperar a ver qué pasa. Entonces, el riesgo actúa como un gran motor de la contratación o de la no contratación, pero en función, los contratos se mueven en gran medida en función de los riesgos que se pueden verificar. Entonces, dejamos hoy acá este video al menos. Piensen en esta cuestión de los contratos, la gran cantidad de contratos que celebraron, todo lo que tienen puesto, o lo que tienen sobre sus mesas de trabajo, mirando alrededor, proviene de contratos. Lo celebraron ustedes o lo celebró el que se los regaló, pero son contratos los que están en la base. La gente en el mercado se vincula a través de contratos. Y en el mercado hay también abusos. Vean el artículo 11 del código, lo que es abuso de posición dominante en el mercado, porque muchas veces hay quienes tienen la disponibilidad de un bien y se abusan de esa disponibilidad y de la necesidad de otros para hacer que venderlo a cualquier precio o lo que fuere. Entonces, también tenemos normas para regular esos abusos de posición dominante en el mercado, etc. Lo vamos a ir viendo de a poco, pero empezamos con esto, vayan pensando estas cosas.